ponte la vacuna y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:30 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a quienes siguen a la revista de opinión Democracia. Este martes vamos a abordar temas de interés en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social, partiendo de un hecho. Se va a cumplir en los próximos días, perdón la redundancia, 100 días de la administración del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y el mayor inconveniente se relaciona con la parte económica. Si bien se han hecho esfuerzos, si bien en la proforma del 2021, que por el cambio de gobierno debió presentar, aunque ya ha estado en ejecución con el presupuesto del periodo pasado del presidente Moreno, sin embargo hay inconvenientes al menos en dos sectores fundamentales. Además del déficit fiscal, el cumplimiento en lo social, el pago de las deudas pendientes y el cumplimiento, que es vital, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se va a poder cumplir, al menos con lo que se establece previamente en los compromisos del Estado ecuatoriano con el Seguro Social ecuatoriano. Este es uno de los temas que vamos a abordar esta mañana a propósito de los 100 días de administración del presidente Guillermo Lasso. También tenemos en agenda el análisis de un proceso importante, la renovación parcial de la Corte Constitucional. Tendremos a dos reconocidos juristas y que van a estar en este proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Y el otro tema tiene que ver con los pases en la Policía Nacional y con algunas observaciones que les vamos a plantear hoy. Uno de los hechos que queremos resaltar también, que hoy publica Diario El Comercio en primera página, la situación de Afganistán, en donde la mirada del mundo se encuentra especialmente en Kabul. Estados Unidos ya deja definitivamente, luego de casi 2 décadas, y ahora viene la situación interna muy compleja con los talibanes de nuevo en el poder. Precisamente el Ecuador hay expectativa porque se ha anunciado que alrededor de 5.000 afganos vendrían al país en esa condición de refugiados y habrá que acogerlos. Este es un gran desafío en medio de problemas serios que tiene el Ecuador, uno de ellos el desempleo. Solo el 30% de ecuatorianos tiene pleno empleo en nuestro país. Bien, queremos saludar cordialmente a los invitados del primer debate
que tiene que ver con los ascensos policiales. Y uno de los temas cuando uno revisa estos procesos, la subjetividad, y esto ha sucedido también en Fuerzas Armadas, la subjetividad para la calificación. Uno de ellos es lo que se denomina la calificación de concepto. Recordemos por el tema tanto de ascensos policiales como los pases que también pretendemos abordar hoy. Un comandante de la policía fue a parar a la cárcel y otros procesados. Bien, queremos dar la cordial bienvenida a Arturo Torres, un reconocido periodista que maneja la cobertura digital en Código Vidrio, y el doctor Hugo Espín, especialista en Derecho Penal. Arturo, como siempre, nos ilustra con unas muy buenas investigaciones. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Partamos de la coyuntura. El decreto 173 expedido por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, en donde hubo en la promoción 54 o 4 oficiales que fueron calificados. Arturo, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Hugo. Hugo también con mucho afecto. Bueno, creo que la coyuntura de los ascensos que han ocurrido desde que el gobierno actual se posesionó han generado críticas básicamente porque se han quedado en el camino generales o oficiales que han tenido una carrera sobresaliente también. Y sin embargo, sale a la luz precisamente cuando se toman esas decisiones y esas calificaciones desde una comisión de ascensos para precisamente en la promoción que es la promoción que iba a ascender a generales, a inspectores. Esa promoción quedó fuera, prácticamente es toda una promoción, cuando los antecedentes de estos oficiales eran, de lo que yo he podido revisar, sus hojas de vida, eran destacadas. Y como bien mencionaba también Hugo en un análisis que publicó, son declarados incompetentes para el ascenso y sin embargo, previamente habían tenido todas las competencias y destacado, precisamente habían ocupado posiciones importantes, ¿no es cierto?, en la policía, y esto es lo que saca a la luz el problema de la calificación de concepto y de esta subjetividad a la que básicamente está afectando muchos derechos de los oficiales, no solamente de los que van a ascender a generales, sino de los mayores a coroneles. En fin, es una cadena porque es un reglamento que es producto del COESCOP, ¿no es cierto?, de este código que implementó el correísmo para precisamente someter a la policía y a las Fuerzas Armadas a la lógica política. Entonces, este es el antecedente, Miguel, que hay que tener presente como para entender que lo que está ocurriendo en la policía, el malestar que está generando por dejar fuera a buenos oficiales, indistintamente de esta última promoción de generales que no ascendió a inspectores, acaba de ocurrir también con los coroneles que no ascendieron, de los 27 coroneles que solamente básicamente quedaron 4 más, allá de que nosotros sabemos que es un esquema piramidal, el de los ascensos que van llegando pocos, ¿no es cierto?, a los grados superiores. Sin embargo, el tema de la subjetividad en la calificación resulta determinante para tomar decisiones bajo este esquema perverso que se creó en el correísmo, que básicamente premia a los que son y se alinean con el mando del momento o con el mando político, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Gobierno del Interior en su momento. Efectivamente, como dice Arturo Torres, la vigencia del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público es una de las herramientas que se utiliza para hacer la calificación. Bienvenido al doctor Hugo Espín, él es un especialista en Derecho Penal. Explíquenos esto que describía Arturo Torres, ¿qué significa calificar de idóneos, como es la resolución previa que hace la Comisión de Ascensos para finalmente pasarle al Ministerio de Gobierno, a su vez al Ejecutivo, y el presidente firma el decreto 173? Doctor Espín, buen día. Muchísimas gracias. Realmente un honor estar aquí presente, igualmente compartir panel con Arturo, un periodista cuya trascendencia está realmente fuera de toda duda.
Y lo que acaba de mencionar Arturo es justamente una de las mayores problemáticas que se han constituido como consecuencia de un mamotreto jurídico que se llama COESCOP. No nos olvidemos que este famoso libro, Código Orgánico, que de acuerdo a la jerarquía constitucional está justo debajo de la Constitución por esa característica de Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, fue creado primero para establecer una guardia pretoriana, que era el libro tercero del COESCOP, que a Dios gracias ya fue derogado. Igualmente para regular la función de las otras entidades de seguridad y orden público que estaban, por ejemplo, los agentes civiles de tránsito, por ejemplo, los agentes de control penitenciario, los agentes de control metropolitano, ¿sí? Es decir, tenían jerárquicamente dentro de este COESCOP la misma categoría que tenía la Policía Nacional, que a diferencia de lo que dice el COESCOP, tiene una condición de institución de Estado de acuerdo al artículo 158, 60 y 63 de la Constitución. ¿Qué es lo que se hizo con el COESCOP? Se le puso a la policía por debajo del Ministerio de Gobierno y se le dio una característica prácticamente de ser el apéndice de la seguridad dentro del Ministerio de Gobierno de Interior en esa época. Para esto se tenía que instaurar los reglamentos necesarios. Finalmente, luego de varios años, ¿sí? Esto fue el COESCOP, entró en vigencia, si no me falla la memoria, en el año 2017, vigencia plena, pero tuvimos el reglamento que entró en vigencia recién hace pocos meses atrás, y uno de los elementos que establecía es justamente el artículo 111, la creación de una comisión para establecer los ascensos dentro de la Policía Nacional. De acuerdo al artículo 111 de este reglamento, lo que establece es que el órgano competente para la calificación de ascensos y grados, especialmente en el grado desde mayores hasta generales, de conformidad, como le decía, con el artículo 111 de esta comisión de ascensos, que está conformada por la o el comandante general de la Policía Nacional. No permite excusa o condición diferente que no sea quien está ahí, porque eso lo dice taxativamente la ley. El delegado del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, el subcomandante de la Policía Nacional, el inspector general, el director nacional de Administración del Talento Humano y el director de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional. Así se conforma esta comisión de ascensos, perdón. Pero realmente, ¿qué es lo que preocupa? Es que dentro de esta comisión se desarrollan o se evalúan de manera objetiva una serie de factores que están inmersos en el trabajo cotidiano de los policías, que son objetivos y que son cuantificables. Una parte que queda un poco a la subjetividad, pero aún así es cuantificable, que es el desarrollo profesional, es decir, la antigüedad en el grado, las capacitaciones que ha tenido el oficial evaluado, las designaciones, los aspectos positivos y aspectos negativos, lo cual nos da un porcentaje igualmente de esta calificación. ¿Dónde empieza la preocupación? Y es justamente lo que hacía referencia Arturo. Esta discrecionalidad o subjetividad que permite que buenos oficiales queden por fuera y otros oficiales, tal vez, no digo cuestionados, pero que tal vez no tenían los mismos méritos de quienes sí los tenían, pasan a tener una mejor condición por la proximidad, por las decisiones o por cualquier otro factor que tiene un carácter subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque tenemos como factor de cálculo. Y en el caso, por ejemplo, de los generales que no ascendieron de generales de distrito a generales de inspectores, este factor de cálculo implica prácticamente casi un 50% de la nota, un 40% de la nota. ¿Qué son estos factores? Una cuantificación de situaciones como autocontrol, flexibilidad, liderazgo, orientación a la comunidad, orientación al logro, trabajo en equipo. Y ahí es donde realmente entra esta preocupación, que es de la que hacía referencia Arturo. ¿Cómo puede ser una persona que fue el director general de operaciones, a quien se le entregó y se le confió las operaciones de seguridad de todo el país, que en un momento determinado era la persona idónea para ocupar ese cargo? Luego, cuando entra un proceso de ascenso, es calificado como incompetente y le ponen una nota de 11, de 12, ¿sí? Lo que reflejaría que quien estuvo al frente de la dirección de operaciones de la policía o de cualquier otra dirección que fue no calificado en su momento, tenía una capacidad que fue valorada por quienes son parte de esta comisión, es decir, quienes conforman la más alta cúpula de la Policía Nacional,
como incompetentes e inviable el proceso de ascenso al grado inmediato superior. Estos factores subjetivos ponen en riesgo muchas situaciones que van diferentes de lo que uno consideraría como simplemente un ascenso. Una capacitación de larga data, que es el llevar a un coronel, a un general, toma 28 o 30 años para que la experiencia también tenga un papel preponderante. Y es de ahí donde los procesos de calificación tienen que estar avalados con procesos de depuración continua, que la policía sí los tiene. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando a un grupo de oficiales, como en el caso de los coroneles, se les califica para el ascenso el momento que entran al curso de ascenso? Y una vez que ya están aptos, que se les declara aptos, se les dice, disculpen, no hay cupo para tanto oficial, y simplemente se deja a un paquete, que es lo que sucedió, si no me falla la memoria, con la promoción 58, les dejan a 10 pendientes para el ascenso porque no hay plazas. Sin embargo, el numérico de plazas para todo el país dice otra cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la institución policial? Yo había planteado la necesidad de que se haga una verificación de todos los actos administrativos que se han llevado adelante en la Policía Nacional en los últimos 10 años, al menos, ¿sí? Porque es el periodo que puede la Contraloría todavía intervenir y puede hacer un juicio de valor y un análisis de si se han cumplido o no los procedimientos. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tiene calificaciones anuales en desempeño profesional de 19 o 20, en la calificación de concepto tenga 14, 15, 13, 12, ¿sí? Y notas que son incompatibles con el desarrollo profesional? ¿Qué quiere decir? ¿Qué podríamos pensar nosotros los ecuatorianos si es que un oficial que realizó una detención, por ejemplo, de un caso importante, luego al momento de ser calificado para el ascenso determinan que es un incompetente porque no tiene las competencias necesarias para ascender al grado inmediato superior, ¿sí? Y que no ha tenido en sus aspectos categorías como las que había hablado, de orientación a la comunidad, orientación al logro, trabajo en equipo? ¿Qué significa? ¿Qué hizo en su trabajo para que realmente pueda ser calificado así por el mando institucional? ¿Cuáles son las baterías constitucionales y administrativas sobre las cuales la policía emitió estos juicios de valor? Entonces, estos son básicamente aspectos que este momento preocupan a quienes están siendo evaluados. Doctor Espín, en este proceso, que lo hemos seguido también a través de los años, se establecen lo que se denomina méritos y deméritos, pero sucede que a veces un coronel, luego de casi 30 años de vida militar, encuentran ya para el grado de general que de subteniente, teniente o capitán cometió alguna infracción que fue superada en el ascenso de capitán a mayor, mayor a teniente coronel, teniente coronel a coronel. Finalmente se dan cuenta en ese concepto subjetivo que usted ha dicho, que finalmente termina por calificar de idóneos solo, en este caso, de la promoción 54 de oficiales de línea a 4 coroneles. 5. A 5, perdón, sí. Ayer entró uno nuevo. El decreto ejecutivo 174 por acaba la de apelación calificar. que hizo. No. Acaba de Sí, calificar el día de ayer al primer médico general de la Policía Nacional. ¿Sí? Y yo personalmente le digo, ¿qué lógica o qué sentido tiene? Con todo el respeto para el señor oficial, que debe de tener una carrera brillante, no lo conozco, justamente, ¿qué mérito puede existir para que tengamos la necesidad de un general médico? Cuando solo el fin de semana hubieron 15 muertos en Guayaquil y más de 450 muertos en la provincia del Guayas en lo que va del año. Realmente lo que nos dice es que lo que debería propenderse o privilegiarse es aquellos que estaban al frente de temas importantes como seguridad ciudadana, como inteligencia antidelincuencial, como inteligencia en el sentido de la ubicación de las macro organizaciones y microorganizaciones que generan zozobra en el país. Entonces, si tenemos que privilegiar a un médico frente a quienes están cumpliendo estas funciones, me genera una duda, al menos, de qué es lo que está pasando en la estructura policial. ¿Y cuál es el argumento para esta última calificación que usted nos ilustra, doctor Espín, del médico de la policía? ¿Cuál es el argumento, el sustento para calificarlo de idóneo después de la calificación inicial en el decreto 173 de los 4 oficiales? Realmente, ¿cuál es el mérito? Supongo que tendrá muchos méritos como oficial de la Policía Nacional. El tema es que, claro, hay una concepción que hoy por hoy se permite también el ascenso de quienes no son
oficiales de línea, sino también oficiales que cumplían funciones de servicios o funciones que son propias de carreras complementarias de la institución policial. Como digo, no resto méritos a quien alcanza un grado de general, finalmente es el logro de una carrera profesional, supongo que será brillante, pero realmente llama la atención, como les decía, que se privilegie el ascenso de un general de sanidad frente a las condiciones de inseguridad que está viviendo el país. Es decir, ¿qué es lo que estamos propendiendo? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? ¿Qué es lo que sucedió con el mismo hospital de la policía y con el sistema de sanidad policial? ¿Está en óptimas condiciones como para que se dé este ascenso? Hay condiciones que, como digo, no resto méritos, pero tenemos que ver qué es lo que realmente necesita el país. Este momento el país necesita una estructura policial muy fuerte, muy cohesionada. Lo que se encuentra día a día cada vez es más preocupante y mucho más alertante sobre lo que puede venir hacia el país, hacia futuro, en lo que son efectos de la inseguridad que está generándose en este momento por macroorganizaciones delictivas a nivel nacional e internacional que operan en el Ecuador. Arturo Torres, de la investigación que nos ilustrara Código Vidrio, hay un tema que hay que citarlo. El primero en ascender, de acuerdo con el decreto 173, es el coronel Edwin Francisco Noguera Cosar. Él es esposo del actual comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela. Si bien el coronel Noguera, hoy general ascendido, ejerció las últimas tareas jefe policial en Santa Elena y también fue comandante del GIR, el Grupo de Intervención y Rescate. Dentro de esa subjetividad que nos ilustra el doctor Espín, aquí tal vez también hubo subjetividad, le pregunto, por ser el esposo de la comandante general. Bueno, creo que más allá creo que el esquema, el reglamento es el que abre las puertas a que precisamente se tomen este tipo de decisiones en función ya de cálculos, ¿no es cierto? Porque obviamente las personas, entiendo que la comandante se excusó por obvias razones de calificar, pero los que están calificando son los subalternos de la comandante general. Claro, entonces, y sabemos, como bien decía, en una institución piramidal, cómo funciona esto. Así es. Difícilmente los subalternos se van a ir en contra de lo que ellos piensan que les puede afectar luego por las decisiones que tomen. Y eso es lo que ocurrió. Mira, luego de la calificación del ascenso, el coronel Noguera aparece con la primera antigüedad. Él no era la primera antigüedad de las tablas, que él tenía la segunda antigüedad. Y vemos esta distorsión, ¿no es cierto? Ya cuando se califica bajo este concepto subjetivo, las antigüedades que están. Vuelvo al caso de los coroneles. Habían dos coroneles que estaban en las antigüedades séptima y novena, y ellos entraron entre los calificados desplazando a los que estaban en la tercera y cuarta antigüedades. Este es el mensaje que se está dando a la Policía Nacional. Esto es lo más preocupante, Miguel, y precisamente yo también quiero destacar el punto que menciona Hugo. ¿En qué momento están dando esas señales? En un momento tan grave para la seguridad interna y externa del país. Vemos lo que pasa en las cárceles, conectado directamente con todo este fenómeno de violencia inusitada, de sicariato en Guayaquil, donde se concentra buena parte del microtráfico conectado con el narcotráfico. Entonces, una policía que tiene que enfrentar toda esa complejidad relacionada con el tema del el narcotráfico, el problema en las cárceles. Yo me pregunto, ¿no va a desmotivar a los policías este tipo de decisiones que son subjetivas y que muchas veces se priman las decisiones de intereses particulares por sobre las decisiones institucionales, técnicas? Entonces, yo creo que el gobierno necesita hacer un cambio, necesita abrir las puertas a una reforma de la ley para a su vez cambiar el reglamento, porque de lo contrario vamos a seguir aplicando este esquema en medio de una situación crítica en la cual el sicariato, todos los índices, ojo con los índices que ya vamos a llegar a 2 dígitos
está calculado eso para el fin de año, ¿no es cierto? Lo que no había ocurrido desde hace más o menos 8 o 10 años, no estábamos en 2 dígitos, en el índice delictivo tan alto, vamos a llegar a 2 dígitos según los cálculos. Entonces, ¿cómo la policía está articulando sus operaciones a nivel preventivo, operativo, o sea, todo el esquema está en riesgo porque precisamente estas señales que se dan desde el mando, no solamente institucional en la policía, sino desde el mando político que lastimosamente tiene que tomar, más allá de la necesidad de que precisamente la policía sea autónoma, independiente, se fortalezca la institucionalidad de la policía. Parece que el mando político desde el Ministerio de Gobierno está ausente de todo este tema, ¿no es cierto? O sea, no están conociendo bien las particularidades y yo lo que veo es una bola de nieve enorme que se le viene al gobierno en los temas de seguridad, precisamente por esta inconformidad, por toda esta manera en la que se están manejando los ascensos. Y sobre todo hay que recordar también, Miguel, que en el último caso de los coroneles fue una comisión de 2 oficiales la que designó, la que calificó. O sea, el reglamento ni siquiera se aplica porque debería ser el consejo, ¿no es cierto?, 5 generales, que eso le da como una perspectiva más colegiada de todas formas, pero resulta que de la información que yo tengo en la última comisión solo participaron 2 generales, el subcomandante y el director de talento humano. O sea, se agrava mucho más la calificación. ¿Qué podemos esperar de calificaciones que solamente tomen 2 generales sobre este tema tan complejo que requiere evidentemente un análisis mucho más objetivo? Arturo, de la investigación, es decir, siendo subjetiva esta calificación, como nos decía el doctor Hugo Espín, y si hay una incidencia política finalmente, y no técnica, no basada en la carrera de 30 años, simplemente hay que estar bien con el sector político de turno para que lo califiquen a un oficial y pase a ser oficial general. Hay que alinearse o básicamente no hacerse problema con el mando, ¿no es cierto? Porque yo tampoco quiero descalificar a los oficiales porque los oficiales que llegan obviamente están entre las primeras antigüedades, pero evidentemente lo que se fomenta es un esquema perverso de lealtades, que precisamente es lo que sembró el correísmo y es lo que buscó y por eso distorsionó tanto la tarea de la Policía Nacional y de los oficiales y de todos los ascensos, bajo esta estructura en la cual básicamente se sometió y se le volvió a la policía totalmente útil al proyecto político del entonces partido de gobierno, en un esquema que básicamente tenía que fortalecer al gobierno de turno, al presidente, que luego del 30S del 2010, ese es el antecedente que hay que tener en cuenta para entender todo lo que se viene después y todavía está afectando a las estructuras institucionales, no solamente de la policía, sino de los aparatos de seguridad, del sistema de inteligencia. Veamos lo que está pasando en el CIES, cómo fue todo sometido a esta lógica de comisaría, por así decirlo, ¿no es cierto?, de comisaría desde el gobierno de turno, más allá de los procesos técnicos, profesionales, de alguna forma hasta científicos que deben primar en el combate a la delincuencia y a la criminalidad. Todo eso sigue ahí vigente, está latente porque se instala un sistema en el cual la discrecionalidad de los jefes, de quienes van a decidir, de quienes están tomando decisiones importantes sobre los ascensos, tienen esta puerta abierta a la subjetividad y van a decidir y dirimir en función de esta calificación que básicamente genera mucho descontento al interior de la Policía Nacional. Doctor Hugo Espín, nosotros hemos leído sus análisis en donde viene reclamando desde hace tanto tiempo un baño de verdad, partiendo de lo que señala Arturo Torres y que deviene del 30 de septiembre del 2010. Pero quisiera consultarle, más allá de esto que usted ha planteado, ¿cómo es que se puede cambiar la antigüedad cuando en el decreto 173 se pone como antigüedad primero al coronel Francisco Noguera, si, como señala Arturo, no tenía anteriormente esa antigüedad, número 1?
Bueno, yo he venido realizando y he tenido un poco la apertura gracias a Plan B, que nos ha dado esa apertura de poder tener una voz en algún momento sobre algunos aspectos que hablan sobre el tema de pases, porque el tema de ascensos es preocupante, pero el de pases lo es aún más, no se respeta el reglamento y esto también se ha convertido en una situación discriminatoria en algunos casos y que sirve también para acercar a los que están cerca y alejar a los que no son del grupo. O que por cualquier situación los pases se han convertido en una forma de sanción el concepto de los pases policiales tiene una diferencia radical. Eh, Efectivamente, este sistema permite, como me manifestaba, el reclasificar en cada uno de los ascensos las antigüedades de los miembros de la Policía Nacional. De esta manera, el nuevo proceso de ascenso, cuando se hacen estas calificaciones o notas subjetivas, que hacen que de alguna manera quienes están en una antigüedad menor pueden tener una antigüedad diferente en la siguiente promoción o ascenso. Yo tengo que recalcar que el coronel Edwin Noguera Cózar en realidad tiene una trayectoria brillante. El ser comandante del Grupo de Intervención y Rescate es un mérito por todo el tipo de operaciones que implica y el riesgo que implica a lo largo de su vida. Él estuvo en el GIE, creo que una muy buena parte de su vida. Tiene méritos propios suficientes como para ser un general. La calificación de primera antigüedad, eso yo creo que ya habría que analizar si es que se debía mantener su antigüedad o efectivamente dentro de esos méritos pudo haber mejorado su antigüedad. Si me permite, yo no cuestiono. doctor Espín, muchos jefes del Grupo de Intervención y Rescate sí han llegado a ser comandantes generales por los méritos que han tenido. A generales sí, comandantes generales ha habido uno solo, el general Poveda. El general sí. Poveda. De ahí generales han habido varios miembros del GIGIR que han alcanzado el mérito de ser generales de la Policía Nacional y algunos de ellos generales de inspectores, que es la máxima gradación antes del comandante general, que es una designación meramente política. Pero yo considero realmente que Edwin Noguera tiene esos méritos. Creo que la comandante general hizo bien en excusarse. De acuerdo al artículo 111 del reglamento, no sé si podía hacerlo. Pero al fin y al cabo, este momento, la comisión de pases, de ascensos, perdón, como decía Arturo, no se conformó, como lo establece el artículo 111. Habían algunos inconvenientes justamente por la salida de de estos 4 generales que ocupaban cargos, entre ellos la Inspectoría General de la Policía Nacional, que conforma la comisión de ascensos. Entonces, hay algunas circunstancias que tienen que ser analizadas. Yo creo que la policía se merece un baño de verdad en todos los aspectos. Este momento hay mucha duda sobre cómo se está calificando las notas de concepto que pueden privilegiar o afectar una carrera institucional. Y pensemos que esta es una carrera de larga data, es decir, que cuando no asciende un coronel, estamos trastocando, o un mayor o un teniente coronel, se está trastocando toda una familia, pero sobre todo una carrera que implicó una gran inversión para el Estado ecuatoriano, para poder capacitar y para poder tener oficiales especialistas en diferentes áreas, que son las que conforman el sistema de seguridad, que es lo que realmente nos interesa como ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿por qué perder a un especialista en la lucha de delincuencia organizada, ¿sí?, que tenía una carrera brillante, llevaba adelante procesos muy complejos y que desarticuló cientos de organizaciones delictivas, no macro, sino del micro delito que es el recurrente en el país, que era parte de la UIAD, porque formó parte del gobierno anterior y la calificación de ascenso de concepto destruyó esa carrera, sin tener un solo arresto a lo largo de su carrera, ¿sí? Y tenemos ejemplos dentro de la institución policial de que se han dado estos afectos y desafectos, especialmente en el gobierno anterior, que realizaron calificaciones que, más allá de los conceptos que pudieron haber tenido, hubo mucha subjetividad. Y una violación de derechos no se corrige con otra violación de derechos. Claro. Doctor Espín, por lo que usted señala, así como hay méritos, hay deméritos. En el caso específico que usted cita, ¿cuáles han sido los deméritos para que no haya sido calificado? No existen. Y eso fue uno de los motivos del reclamo que se le hizo al comandante anterior y al gobierno anterior,
en el caso del oficial en que yo estuve haciendo un reclamo porque tenía 0 arrestos en su hoja de vida. ¿Sí? Y si no tengo arrestos, tenemos que entender que el concepto policial, a diferencia de otros que se va sumando para alcanzar una nota, en el concepto policial usted parte con una nota de 20 y ese 20 se va mermando con las acciones administrativas, sanciones, llamadas de atención o cualquier informe que pueda afectar la carrera policial, que pueda justificar que existe un demérito. No nos olvidemos que todos los actos administrativos tienen que estar motivados. Por esto es que la policía ha perdido acciones de protección. Por esto es que ha perdido juicios en el Tribunal Contencioso Administrativo, justamente porque el momento que entramos a un proceso judicial se le requiere cuál fue la motivación que tuvo usted para poder poner esta nota de concepto. Si usted tiene una calificación de acuerdo a la hoja de vida de 20 de conducta y desempeño de 19,921, ¿cómo puedo tener yo una nota de concepto de 11, de 10? ¿Sí? ¿Cuál fue la batería administrativa constitucional que motivó esta resolución? Este ha sido un punto en el que la policía en sus acciones de protección dice, nos basamos en que la policía tiene la discrecionalidad en el momento de la calificación de poner la nota que el evaluador considere necesario. Y yo le pregunto, ¿cómo puede poner una nota de concepto, por ejemplo, de un coronel con el que nunca trabajó ninguno de los 2 evaluadores? Cuando los 2 evaluadores eran investigadores y quienes estaban siendo evaluados siempre estuvieron en el servicio urbano. ¿Cómo puedo tener yo una verdadera nota de concepto objetivo si la nota que yo tengo dentro de la hoja de vida no se compagina con la que está poniendo el nuevo evaluador? Entonces, este tipo de situaciones son las que necesitamos esclarecer. Es decir, como sociedad queremos saber a quiénes se ponen al frente del sistema de seguridad ciudadana, porque consideramos que el ser general es el reconocimiento a un gran mérito profesional que es indudable. Yo no cuestiono a los generales que en este momento están en el mando institucional. Yo creo que cada uno de ellos ha tenido una larga carrera y tiene que haber tenido muchísimos méritos. El problema es que, ¿qué pasaría si es que hubieron personas que quedaron por fuera que tenían más méritos de los que están en este momento? Y cuando se opera con una manera discrecional, es decir, cuando hay una proximidad al mando, la que privilegia una nota, y una separación del mando, la que la sanciona, realmente esto es un hecho que es preocupante y que merecería la observación por parte de quienes están llamados a tener este control sobre las discrecionalidades o acciones que no están motivadas dentro del Estado ecuatoriano. Este es un mandato constitucional. Esto no es un pedido o una situación en la que se pueda considerar que pase o no pase dentro de la institución para su mejor funcionamiento. Es un mandato constitucional. Toda acción tiene que estar motivada. Y si tenemos oficiales cuya carrera ha sido prístina y ha tenido una serie de méritos, más allá de los juicios subjetivos que puedan existir o de los comentarios de pasillo que también suceden en las calificaciones de la policía, más allá de todo esto tiene que prevalecer las notas objetivas y las respuestas de méritos que existen en una hoja de vida. Si es que los méritos están por encima de los deméritos, esto es lo que debe prevalecer, indistintamente de quien ejerza en su momento el mando, porque esto es justamente lo que se debe llamar carrera policial. Arturo Torres, como señala el doctor Hugo Espín, si hay un dictamen sin motivación que es fundamental, y como bien ha señalado, por eso en un reclamo legal posterior se puede quedar sin piso, ¿acaso esto no abre paso para nuevos reclamos y nuevas pérdidas legales para la Policía Nacional luego de un tiempo que deteriora esta situación, deteriora el proceso de calificación, como bien decía el doctor Espín, sin desmerecer a los calificados, pero simplemente se deja fuera de ello quienes también tenían méritos? Así es, el costo es muy alto, no solamente para los oficiales que se han esforzado tanto por tener un desempeño brillante o un desempeño sobresaliente, y cuando tienen que ser calificados siempre están como con una espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no es cierto? Qué difícil debe ser la situación para ellos, porque evidentemente saben que este factor subjetivo va a pesar, y si es que han sido, por decir algo, críticos, o si es que no han sido lo suficientemente afines a quienes los van a evaluar, esta antipatía, ¿no es cierto? Esta subjetividad más bien de otro carácter y no técnico, es la que pesa y genera precisamente esta distorsión que al final
se va a declarar, afecta a los derechos que están garantizados por la Constitución, y por eso es que evidentemente si es que cuando se demandan todas estas acciones del Estado tiene que revertir eso indemnizando, reparando a las familias, pero no va a poder reparar el daño que se causa a la institucionalidad. O sea, es que es un efecto en cadena. No solamente eso escala a nivel del Estado, a nivel de derechos constitucionales, sino que además se va agrietando mucho más a la policía, que ya, como hemos visto, ha sido debilitada durante la última década de una manera que no tiene precedentes. Solo como un ejemplo, yo también me llegó la información de que, por ejemplo, uno de los temas en los cuales también pesan estas subjetividades es en la designación, ¿no es cierto? En la asignación de ciertos cargos. Recientemente, el coronel Hamlet Varela, hermano de la comandante de la policía, acaba de ser nombrado jefe del Interpol aquí en el país. Yo no sé si él tiene los méritos, entiendo que, porque ¿cuál es el perfil de alguien que llega al Interpol? Un perfil de un investigador, ¿no es cierto? De alguien que conoce de investigación, de inteligencia, de lo que yo sé, tal vez Hugo me puede corregir. Él tiene más experiencia en el servicio urbano, más que ser un investigador neto que puede entender estos procesos. Entonces, creo que el fondo también tiene que ver con, ¿están o no capacitados los oficiales que son promovidos a diferentes cargos o no lo están? Creo que en algunos casos no lo están, precisamente porque se sigue este esquema que descompone además la arquitectura que prima en la policía para precisamente sean los oficiales más calificados y más aptos los que estén en diferentes áreas para combatir de una manera mucho más efectiva el tema de la inseguridad y todo lo relacionado con la Policía Nacional. Entonces, no sé, Hugo, si tú conoces más sobre el perfil de este teniente coronel. Por favor, doctor Espín, a ver si nos ilustra esto que señala Arturo Torres. Bueno, el coronel Varela ha cumplido, ya es un coronel, en este momento coronel de Estado Mayor. Él ha cumplido varias funciones. Una de ellas fue trabajar en la Presidencia de la República, estuvo en la Escuela Superior de Policía, estuvo en el eje de servicio urbano o eje preventivo. No conozco cuáles son sus destrezas o habilidades en el tema investigativo. Evidentemente, también concuerdo con Arturo que uno de los elementos que decíamos nosotros, el tema de los pases, de las ubicaciones de las personas, tiene que estar en base a los méritos y a la capacitación que tienen. Porque no nos olvidemos que un derecho de los ecuatorianos, no un derecho de los oficiales, sino un derecho de los ecuatorianos, es que quienes cumplan las funciones de seguridad y aseguramiento de la seguridad ciudadana, valga la redundancia, en el Ecuador, tienen que estar debidamente capacitados para ellos. Y la policía cuenta con oficiales de primer nivel cuya trayectoria y capacitación igualmente le ha costado un gran esfuerzo al país y a ellos mismos como oficiales. Pero el país ha invertido en esa capacitación y desmerecer esa capacitación para privilegiar coyunturas con el mando sería desastroso. Yo considero y creo que es sumamente importante el que se revisen los pases, las designaciones que han existido en los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, de agregadurías, de circunstancias que van a designaciones de cargos en Estados Unidos, de puestos de enlace en Europa, ¿sí?, que han sido prácticamente en algunos casos una cuota política. Vale la pena revisar una cuota política, no solamente desde la política de la concepción de macropolítica ecuatoriana, sino de afinidades, afectos y desafectos con el mando de turno. Y es importante revisar esto porque justamente se puede privilegiar a quien no merece ocupar un cargo. Y este es el punto. Nosotros tenemos que entender que como ecuatorianos debemos de exigir el derecho a una seguridad eficiente. Y cuando la seguridad está con falencias o está demostrando falencias en su ejecución diaria, hay que analizar las causas. No solamente decir que al policía no se le da todos los medios jurídicos para poder cumplir con su trabajo, que también son necesarios, sino hay que analizar las causas al interior de la institución. ¿Quién está cumpliendo los cargos o ejecutando acciones a cargo de las zonas, de las subzonas? ¿Cuáles son los resultados que se han tenido?
Hay zonas, por ejemplo, se me ocurre la primera zona, cuyos índices se han reducido luego de graves incidentes que hubieron en el gobierno anterior, en el tema de mascarilla, el tema de Buenos Aires. Hoy los indicadores nos dicen que está en condiciones de semáforo verde, esta zona conflictiva, compleja, de difícil administración. ¿Qué ha sucedido con otras zonas como Guayaquil? Famosa zona 9, que realmente este momento, como decía, yo escuchaba hoy en la mañana en uno de los noticieros que hablaban de que solo el fin de semana hubieron 15 muertos y atribuidos de esto a muertes violentas. Más de 400 muertos en lo que va del año. Estamos hablando de que en el Ecuador tuvimos más muertos que en Afganistán en el mismo periodo en este año, en muertes violentas. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver como seguridad ciudadana? ¿Qué preocupación debemos tener cuando la policía está incautando cada vez armamento mucho más sofisticado y que es ajeno a las Fuerzas Armadas del Ecuador, de Perú, de Colombia, que son nuestros vecinos? ¿De dónde viene este armamento? ¿De dónde vienen estas armas que están entrando a las calles? Que la policía ha hecho un esfuerzo enorme y que efectivamente se puede visualizar con este tipo de capturas. Cuando tratan de ingresar 32 granadas tipo limón a los pabellones en Guayaquil, cuando vemos que el tema se trepan las paredes para dejar bultos con armas y municiones dentro de los centros de detención, realmente hay que pensar que lo que sucede ahí es solamente una pequeña muestra de lo que es el reflejo de lo que está sucediendo en las calles. Y de ahí el número de muertos. Y lo que está sucediendo, estos conflictos que hay entre bandas, entre grupos de narcotráfico, narcotráfico a nivel interno, como microtráfico, y externo de las macroorganizaciones, pero están dejando evidencias de que estamos enfrentando una situación de seguridad ciudadana muy compleja. Y que lo que se viene todavía es aún más complejo si no se toman acciones y decisiones para tener un mando muy bien estructurado y capacidad de acción en todos y cada uno de sus comandantes. No puede haber tela de duda sobre un comandante, sobre un coronel, sobre un general. No puede haber esta tela de duda. Y si existe esta tela de duda, tiene que dar un paso al costado, porque un comandante que tiene telas de duda y que limita su accionar, realmente generan un problema de inseguridad ciudadana. Yo creo y confío mucho que el accionar de la actual comandante general de la policía se ha enmarcado en corregir y generar muchos cambios en una institución compleja, cuya complejidad es extrema. Pero yo creo que el trabajo que ha venido haciendo la comandante general lo ha venido haciendo de buena manera, pero puede ser insuficiente si no hay un criterio de objetividad en todas las acciones que se adopten cada día en función de la seguridad ciudadana ecuatoriana. Volviendo al tema inicial de la calificación de oficiales para el grado de generales e integrar el Consejo de Generales, doctor Espín, recuerdo que publiqué en mi columna en Diario El Comercio un artículo en donde precisamente en estas calificaciones subjetivas, y no voy a dar usted que es un experto lo conocerá, en una de las promociones en donde hubo destacados oficiales generales que no llegaron, al menos uno de ellos, que fue director del ISPOL hace poco, un respetable oficial, él pidió la baja, no que le pongan en disponibilidad, pidió la baja precisamente por eso, pero llegó a la comandancia a quien era Vox Populi en la policía, que era muy allegado al presidente de los 10 años. ¿Cómo cortar eso para que no sea el poder político el que impone por sobre la carrera profesional de un oficial? Bueno, repitiendo un poco recalcando lo que había dicho Arturo, justamente esta subjetividad fue consecuencia de una ley orgánica que tomó 6 años en ser expedida, pero 6 años dentro de un régimen que lo que buscó fue estructurar un sistema de aseguramiento del gobierno, no tanto de los ciudadanos. Y un aseguramiento del gobierno significa poner a oficiales que sean de su confianza, de su extrema confianza, en diferentes cargos. No hay que olvidarse que en el gobierno anterior se nombró a un teniente coronel como director general de inteligencia, cuando era un puesto para un general inspector de la Policía Nacional. Indistintamente de los méritos o deméritos que pueda haber tenido el oficial, lo que se estaba privilegiando en ese momento era una ruptura constitucional del eje que maneja la Policía Nacional, que es la jerarquía. Es una institución civil jerarquizada, no hay que olvidarse de eso. Y al ser una institución civil y jerarquizada, el romper estas jerarquías, romper estas lógicas internas, rompen la disciplina institucional.
¿Cómo puede ser posible que un coronel, un teniente coronel tenga que recibir parte de un general? O sea, no hacía sentido. Pero así funcionó el gobierno anterior. Hace 2 gobiernos de atrás, me refiero en el gobierno de Rafael Correa, se dio esta situación porque se privilegiaba la vinculación o la relación que había con la Secretaría de Inteligencia. Hoy por hoy, lo que nosotros estamos viendo es que se ha retomado el tema de institucionalidad en cuestión a jerarquías. Hay un excelente director de operaciones en la Policía Nacional, pero yo creo que se necesita de blindar el sistema con una ley que realmente privilegie la carrera policial. Hay un concepto en este momento dentro de la policía de montar un sistema en el que se puede evaluar a todos los miembros de la policía por su productividad y poder saber cuando un oficial no está generando productividad y poder corregir esto en su momento, porque resulta realmente frustrante, diría yo, que un oficial que ha realizado muchísimo esfuerzo por ocupar un cargo, que se ha sacrificado trabajando fuera del lugar de su residencia a 3, 4, 5 provincias de distancia, el momento de ser evaluado se le pone simplemente una calificación que no es acorde al esfuerzo y se privilegia a quien estuvo cerca del mando. ¿Cómo se cambia esto? Únicamente cambiando los reglamentos, pero haciendo que se cumplan los reglamentos, porque el reglamento puede ser espectacular. Si es que el momento de que se hacen interpretaciones, que ese es uno de los problemas que hemos venido teniendo, el momento de hacer la calificación se generan interpretaciones y estas interpretaciones son subjetivas y avaladas por quienes ejercen el mando político e institucional, tenemos un problema serio que es una deformación de los conceptos de calificación objetiva. Arturo Torres, por lo que señala el doctor Hugo Espín, es importante reformar la ley, reformar el reglamento. Sin embargo, si caemos de nuevo en lo subjetivo, simplemente en lugar de aplicar ley y reglamento, hay que acercarse al poder político para lograr un ascenso. Bueno, hay que decir también, Miguel, que a nivel latinoamericano, nuestros países a nivel constitucional, legal, esto lo conoce mejor que yo, mucho mejor Hugo, son muy declarativos, ¿no es cierto? O sea, somos muy declarativos, nos llenamos de leyes, de reglamentos, y con tantas leyes y reglamentos lo que se busca realmente es, es facilitar las prácticas que permitan estos modelos viciados que realmente no aportan a la institucionalidad, no refuerzan, no fortalecen a las instituciones, sino a las personas, a los funcionarios. Entonces, ese esquema que da la vuelta a los objetivos de una institución que debe alinearse con metas y misiones claras que beneficien al Estado ecuatoriano. Ahora está siendo, desde, como se mencionaba, sobre todo desde la década anterior, desde el gobierno de Rafael Correa, se instaló este sistema en el cual la policía perdió autonomía, se debilitó, y esto es lo que se tiene que desmontar. O sea, esto no se ha desmontado, sigue intacto y depende de la buena voluntad, por así decirlo, de las autoridades, y yo sí espero que la ministra de Gobierno tome apuntes y tome acciones más directas para precisamente garantizar que por lo menos ya estas debilidades, estas distorsiones que existen en la forma en que se están tomando decisiones a diferentes niveles se puedan corregir, porque luego con todos los problemas de inseguridad que estamos enfrentando y van a empezar a aflorar una vez que se termine esta primera etapa en la cual el gobierno ha estado enfocado en el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora sí, ya es como que superada esta etapa, vamos a ver los problemas mucho más concretos en las calles que se ven todas las semanas, ¿no es cierto? Los índices de violencia, como se mencionaba anteriormente, se han disparado, y yo quisiera saber por la policía a nivel preventivo, cómo está operando. Vemos lo del tema de las drogas, hay un esfuerzo impresionante de las unidades antinarcóticos, pero ellos no pueden contener todo. O sea, hay una óptica bastante equivocada desde mi punto de vista, en el sentido de que las operaciones que se hacen para capturar droga son efectivas. No, una operación es efectiva cuando se previene precisamente que estas operaciones. Recuerdo el tema de todas las armas que ingresan a las cárceles debieron pasar antes por un filtro, donde también había policías, ¿no es cierto? O sea, entonces los mismos policías luego tienen que hacer operativos impresionantes para detectar todas estas armas que sus compañeros dejaron pasar. Así de perverso es el esquema. Entonces,
es todo este tipo de elementos nos hacen comprender que desde el Ministerio de Gobierno debería haber una mayor comprensión junto con el mando policial, que yo también concuerdo con Hugo, es un mando que es apto y que evidentemente los generales que han llegado a esos cargos es gente que se ha desempeñado y que ha tenido una carrera muy destacada, pero si es que existen estas distorsiones, cualquier intención que ellos tengan por mejorar las cosas no van a llegar a buen puerto, porque básicamente estamos haciéndole un juego con todo este tipo de acciones de debilitamiento de la policía, le estamos haciendo el juego al crimen organizado. Ellos son los que se están beneficiando de estas debilidades evidentes en la Policía Nacional. Entonces, creo que por ese lado el gobierno tiene que ya tomar medidas mucho más urgentes y efectivas sobre reformas estructurales y también medidas urgentes que puedan solucionar este tema. Y también, por cierto, quería destacar una cosa, Miguel. Hay oficiales que también fueron parte de este esquema, ¿no es cierto? Y ellos también, o sea, que auparon y estuvieron al lado y acompañaron estas reformas en el correísmo. Y luego, cuando esta maquinaria los trituró, también están denunciando el caso, ¿no es cierto? O sea, hay que tener un poco de coherencia también sobre este tema. Doctor Hugo Espín, para concluir en este análisis muy ilustrativo sobre un tema de interés, ¿cómo lograr que haya mayor transparencia, menos opacidad, más allá de lo que usted ha reivindicado, la necesidad en el marco jurídico, la reforma legal, la reforma reglamentaria, y lograr que haya oficiales leales con el país, con lo que juramentaron cuando ingresaron como subtenientes, cuando se graduaron, y no leales con el poder? Decía yo, el caso de la llegada a comandantes generales amigos del poder, amigos del presidente, y no solo eso, coroneles que lograron una agregaduría en el exterior, precisamente pidiendo la bendición del poder. ¿Cómo lograr eso, doctor Espín? Usted ha topado realmente, Miguel, hay dos fibras muy sensibles. La primera de ellas es que efectivamente la policía necesita un baño de transparencia en todos los procedimientos. En este punto es necesario analizar dónde ha habido estas desviaciones de lo que debieron ser las designaciones, lo que debieron ser las agregadurías, lo que debieron ser los pases a puestos de trascendencia. Y recalco, este no es solamente un derecho de los oficiales de ocupar un cargo u otro, es un derecho de los ciudadanos de contar con oficiales de primer nivel para el ejercicio de los cargos para los que están siendo designados. Yo creo que es necesario en este momento tener también un trabajo más transversal en el eje de la seguridad ciudadana, porque no solamente el tema de la seguridad va con una carga directa hacia la Policía Nacional, sino a las otras instituciones del Estado que tienen que cumplir también con su labor, con su trabajo, porque esto es un trabajo de todos. Pero lo que se tiene que hacer en este momento es precisamente validar la meritocracia institucional y validar el que los méritos también sean otorgados en la forma que se deben otorgarlos a quienes se los merecen. En este momento hay muchas dudas de que la proximidad al poder ha sido uno de los indicadores para poder alcanzar un grado jerárquico superior. Y ese solo mensaje ya genera una grave desviación de lo que debe ser la seguridad ciudadana. Yo creo que para concluir inclusive, lo que se debe hacer en este momento es analizar qué es lo que ha sucedido en estos 10 años y hacerlo a conciencia. Es decir, una intervención real de Fiscalía, de Contraloría, de la misma legislatura, para que se analice las acciones que se han ejecutado y que no existan telas de duda o sombras que afecten a la seguridad. Cada vez que hay un cuestionamiento, como decía Arturo, no es un tema que afecta a una u otra persona, es un tema que afecta a todos. Esa es la seguridad ciudadana. Entonces, lo que tenemos que dejar es una transparencia absoluta en los procesos de calificación, una transparencia absoluta en los procesos de designación y una transparencia absoluta en la evaluación cotidiana de la productividad de los miembros de la Policía Nacional como servidores que son de un sistema muy complejo que es la seguridad ciudadana. Bien, quiero agradecer por ilustrarnos en este tema que debiera ser abordado por la sociedad, como lo que sucede con una institución necesaria para la seguridad interna, como le obliga la Constitución,
a la Policía Nacional y que ha tenido éxitos. Decía Arturo el caso del combate al narcotráfico, y yo sumaría el tema de la unidad antisecuestros, esa tarea que realmente ha sido destacada. Pero lo importante es que en este país se aplique y se respeten las normas. Y si hay que cambiar, que se lo haga en el marco legal, pero que esto redunde en contar con oficiales leales con el Ecuador. Insisto, la policía es una institución necesaria para el país, hay destacados oficiales, pero que todo sea con esa medición que se lo hace de manera objetiva y no subjetiva, como en estos casos han sido señalados. Arturo Torres, de Código Vidrio, y al doctor Hugo Espín, especialista en Derecho Penal, muchas gracias. Muy ilustrativo sus análisis. Muy amables. Buen día. Muchísimas gracias. Un saludo, Arturo. Gracias. Buen día. Un saludo, Hugo. Hasta luego, Miguel. Gracias. Muy buen día. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con un tema de interés, como es la renovación parcial de la Corte Constitucional, con dos reconocidos juristas, el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, y el doctor Medardo Leas, expresidente del TCE, precisamente que están en este proceso para llegar a la renovación. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia